tema es la palabra de Dios escuchada y celebrada en la liturgia. En el día de ayer, el padre Gabriel Jaime Gutiérrez nos deleitó con la conferencia La relación Biblia y liturgia. Cuéntanos, Pedro, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Rocky, hoy tendremos el gusto de escuchar nuevamente al padre Gabriel con la conferencia titulada La palabra de Dios en los ciclos A, B y C del año litúrgico. Pedro, estoy seguro que esta será una noche muy provechosa y de mucho aprendizaje para nosotros los presentes. De igual modo, introducimos este día de conferencia citando al mismo padre Gabriel Jaime Gómez Gutiérrez en el artículo publicado en la revista Cuestiones Teológicas hacia el año 2015, titulado La palabra de Dios, escuchada y celebrada en la liturgia, el cual dice, abro cita: de esta manera, la palabra entonces no es ni anterior ni posterior al acto litúrgico, sino que lo traspasa todo y le brinda no solo el lenguaje, también los signos, los gestos y los ritos, para que pueda operarse el misterio y la salvación sea celebrada. Con referencia a la liturgia, también cita el padre Gabriel, la palabra cobra vida para el hombre del presente y tiene un mensaje siempre actual, en la medida en que penetre profundamente la vida de los creyentes. Entonces, la fe deberá ser celebrada a través de signos y palabras. Saludamos en este segundo día de manera especial al reverendo padre Óscar Rendón, delegado episcopal de liturgia, al reverendo padre Juan José Mercado, delegado para la animación bíblica. También saludamos al reverendo padre Jesús Mesa y a nuestro querido invitado, al padre Gabriel, que estará dictando este segundo día de conferencia. Saludamos también a todos los sacerdotes asistentes, a nuestros hermanos seminaristas, comunidades religiosas, a los grupos y movimientos apostólicos de nuestra diócesis y a quienes se conectan a través de las redes sociales. Saludamos también a toda la comunidad asistente. Y bueno, Roque, también sería bueno conocer qué parroquias nos visitan en esta noche. ¿Qué parroquias se encuentran en esta noche? Vamos a escuchar por este lado. San Luis Beltrán. Saludamos a San Luis Beltrán y Santa Ana, claro. Bavaria. Al santuario de Fátima. La parroquia Santa Marta del barrio del Pando. Claro, donde estaba el padre Óscar. Claro. Cristo Rey. María Estrella del Mar, el padre Armando Echeona. El parque, ¿dónde está? Que no lo veo. Eso. La Sagrada Familia. San Luis y Santa Ana. La el catedral. Divino Niño, la catedral. Mira, una comitiva grande. Muy grande. Sagrados Corazones de Jesús Sagrado y María. Corazón de Jesús y muy María. bien. El Seminario Mayor San José. El seminario, eso. Presente, muy bien. Hay bastante del seminario. Oye, sí, ¿por qué será? Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso para iniciar este día. El padre Óscar no quiere dejar por fuera a toda la comunidad neocatecumenal. ¿Dónde se encuentra? Los neocatecúmenos. Muy bien. Un grupo numeroso, qué bueno. ¿Sabes, Pedro? Me inquieta algo. ¿Qué te inquieta, Roque? ¿Cuántos de los aquí presentes, bendijeron a Dios esta mañana por el canto del gallo? Yo me imagino que la mayoría. Bueno, parece que son muchos. Son bastantes. Bueno, yo me imagino que no solamente por el gallo, sino por el primer tinto, por la arepa de la mañana, por la vida de los hijos. Así es, Pedro. Y para iniciar, le pedimos el favor al reverendo padre Juan José Mercado que dirija la oración inicial en este segundo día de la semana bíblico-litúrgica. Los invito a ponerse de pie.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado Señor, gracias por tu palabra que me llena de gozo, que trae esperanza a mi vida, tan acelerada y llena de ruido. Hoy quiero inclinarme ante tu presencia y en medio de la quietud y el silencio, quiero decirte que te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida entera, mis sentimientos, mis pensamientos, también mis preocupaciones y miedos. Te entrego también mis dones y talentos, mis momentos buenos. Te entrego, Señor, mi futuro y todos mis proyectos, porque todo lo mío es tuyo. Acepto, Señor, que el ruido y el correr del mundo han silenciado tu voz. Pero desde hoy quiero callarme, cerrar mi mente, mi boca, mis oídos al ruido. Quiero callar, Señor, para que tú me hables. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Quiero escuchar tu dulce voz, animándome, restaurándome, guiándome y sobre todo amándome. En mis momentos a solas contigo encuentro al Padre amoroso, ese Padre que es tan especial con cada una de sus criaturas. En los momentos más difíciles siempre has estado ahí para escucharme y para consolarme con tu misericordia. Reconozco, Señor, que a veces me distraigo con el trajín del día, con las necesidades de mi familia, el trabajo, etc. Todo ello no es excusa para enfriar mi vida espiritual por falta de quietud y de silencio. Enséñame a vencer toda tentación de poner las cosas de este mundo por encima de las necesidades espirituales. Enséñame a ser como María de Betania, que escogió la mejor parte, estar a tus pies, escuchando tus bellos mensajes. Escucharte, Señor, es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que pueda experimentar. Tu voz es luz para mis pasos. Enséñame a escucharte. Enséñame a obedecerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre Juan José. Recordamos a los presentes que la conferencia estará dividida en 2 sesiones, con un intermedio de 10 minutos. Al terminar la segunda sesión, tendremos el momento de las preguntas, en el cual todos podemos participar. Siguiendo con nuestro cronograma, invitamos, como ya se había anunciado, al reverendo Padre Gabriel Jaime Gómez Gutiérrez, delegado episcopal para la animación bíblica de la pastoral en la diócesis de Girardota y cura párroco de la parroquia Sagrada Familia de la misma diócesis. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la fiesta de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir la palabra y el pan recibimos plenitud. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre
y sed serán saciados. Llega la fiesta de Cristo, llega la fiesta de Dios. Muy buenas noches. Bueno, me alegra que por lo menos de ayer se quedaron acordando del gallo, ya es mucho, ¿no? Vamos entonces a aprovechar esta segunda tanda que tenemos, esta segunda oportunidad que tenemos para compartir hoy, no en conexión directamente con lo de ayer, pero nos puede ayudar muchísimo también para acercarnos como a esto que queremos buscar de la relación entre Biblia y palabra, entre Biblia y liturgia. Quisiera iniciar con un texto que nos puede ayudar también como a abrir el horizonte en esta noche, de la carta de Santiago, en el capítulo 1, a partir del versículo 19. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira. Pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Bueno, entonces, este texto con el que iniciamos, de la carta de Santiago, nos da también de alguna manera como una luz. La palabra que nosotros proclamamos en la liturgia. Atención, ya nos dijo la carta de Santiago ese ejemplo tan gráfico. La liturgia para nosotros es continua proclamación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿toda celebración litúrgica nuestra, será que cuando damos la media vuelta, cuando salimos y cruzamos la puerta, se nos olvida inmediatamente quiénes somos? Porque de frente a la palabra nos refleja, pero salimos y entonces olvidamos quiénes somos. Los que estamos dentro somos los mismos que estamos afuera. Entonces, atención, porque es muy fácil ser cristiano dentro del templo y a veces uno dice, cuando ves ciertas personas, uno dice, como se ve de concentrado en la liturgia, como se ve de santo este hermano aquí en la liturgia, y uno siente como que ya se va a elevar, ¿cierto? Y uno dice, qué maravilla. Y la esposa le dice a uno, yo se lo regalo 5 minutos apenas salga, a ver si le dura la maravilla los otros 5, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso, como la palabra que nosotros celebramos en la liturgia tiene que volverse el espejo que siempre nos recuerde quiénes somos, y no solo quiénes somos, sino quiénes tenemos que ser. Como hoy me han pedido que hablemos de los ciclos, cómo está organizada la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia, ese elemento se vuelve muy amplio cuando nosotros tratamos de mirar todos los tiempos del año litúrgico. Entonces quisiera
al menos podernos centrar un poco en el tiempo durante el año. Tiempo que normalmente la gente llama ordinario, a mí particularmente me aterra ese nombre, pero bueno, así aparece también en algunos libros litúrgicos, entonces no tenemos nada que hacer. Pero el tiempo durante el año es una oportunidad para que podamos entender mejor cómo funciona este esquema de organización de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. Y antes que nada, yo quisiera que tuviéramos presente que nosotros a veces somos olvidadizos de las herencias que tenemos. Cuando nosotros miramos cómo está organizada nuestra liturgia hoy, entonces pensamos que eso a alguien se le ocurrió sacarlo de la manga y un día dijo, de esta manera va a funcionar. Y nos vamos a dar cuenta que no es así, que la organización tiene una larga historia y esa historia está marcada por los elementos que la iglesia como comunidad cristiana ha ido viviendo, pero también lo que pudieron vivir los primeros cristianos heredando los modelos judíos. Los judíos, cuando van a la sinagoga, tienen dos momentos especiales al inicio en el rito sinagogal que tienen que ver con las 18 bendiciones que ya mencionábamos ayer y tienen que ver con la proclamación del Shema. Luego de esos dos momentos especiales viene la proclamación de la palabra de Dios y se proclaman dos lecturas. Entonces, para que miren cómo ellos organizaron y cómo nosotros terminamos de alguna manera siguiendo un poco el modelo judío. En la sinagoga, desde tiempo atrás, está organizado cómo se proclama la palabra de Dios. En otras palabras, ellos tienen una cosa parecida al ordo de nosotros, ¿cierto? Los que son más metidos en la vida de parroquia, de sacristía, conocen el ordo, o los que preparan lecturas todos los días, o los que tienen que preparar celebración eucarística. Los hermanos del camino, cuando van a preparar, pues necesitarán buscar en el ordo cuáles son las lecturas del domingo para preparar Eucaristía. Entonces, los judíos organizaron también su esquema de lecturas y siempre su esquema de lecturas está montado como en dos pilares. El pilar más importante y que es la primera lectura es la lectura de la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, los que para nosotros los cristianos se llaman el Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Listo. Y la segunda lectura está tomada de los profetas. A no ser que esa lectura ocurra en un día de una fiesta. Si hay una fiesta particular, entonces normalmente la segunda lectura se toma de la otra parte de la Biblia judía que se llama los escritos. La Biblia judía tiene 3 partes: Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, ley, instrucción, luego escritos y luego profetas. O sea, son los 3 elementos: Torá, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Listo. La Biblia nuestra tiene 4 partes en el Primer Testamento porque nosotros diferenciamos más como por los géneros. Pero fíjense cómo los judíos entendieron que el momento esencial era la primera lectura con la Torá. La segunda lectura, ¿cómo se prepara? Cuando hacen el esquema, se prepara de acuerdo al tema de la Torá. Entonces la segunda lectura no es continuada, en cambio la primera sí. Arranca, hoy se leen, las lecturas de la sinagoga son muy largas, entonces hoy se leen 30, 40 versículos. En la próxima asamblea se leen los versículos que siguen a partir de esos 30 o 40 versículos. Listo. Y la segunda lectura es según el esquema de esa primera lectura. Un tema que sea parecido de cualquiera de los profetas que ilumine esa palabra. Listo.
Dejemos ese dato ahí entre paréntesis porque lo vamos a utilizar ahorita cuando hablemos cómo está organizado el esquema entonces de nuestra liturgia de la palabra. Entonces miren, vamos a empezar por mirar, les decía, nos vamos a centrar primero en este tiempo durante el año o tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque esto hace parte del año litúrgico. Recuerden que el año litúrgico es un elemento pedagógico de la iglesia, donde a nosotros se nos permite contemplar el misterio de Cristo a lo largo del año. Y lo contemplamos con los distintos tiempos. Pero hay unos presupuestos que van a ser muy importantes. Y sobre todo cuando hablemos de los ciclos, es muy importante este presupuesto. Miren, lo que hemos recibido en la iglesia nos ha enseñado que el ciclo que se repite se reactualiza cada año. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer cuando hablábamos de la historia de Israel? Que no es simplemente recordar lo que pasó, sino que el acontecimiento se vuelve acontecimiento presente. Miren, quizás una de las grandes dificultades que tenemos nosotros en la vivencia del año litúrgico es que hemos vuelto el año litúrgico una repetición de la repetidera, ¿cierto? Entonces, como a nosotros nos quedan fáciles los esquemas en muchas cosas, entonces dice, miren, la corona de Adviento en esta parroquia lleva 20 años, si es que la están haciendo, en este rincón y siempre la hacemos de esta manera y no se puede mover de ahí. Ya si se movió de ahí, se puso en otro lado, ya no es corona de Adviento, ¿cierto? Y tiene que hacerse así de esta manera porque si no, ya no es. A nosotros muchas veces la repetición, llega Adviento y ya sabemos dónde va a quedar la corona. Ya sabemos de memoria y sabemos cómo la vamos a encontrar, porque no hay ninguna innovación de un año a otro. Los elementos simbólicos los vamos aporreando hasta que los vamos destruyendo. Pero miren, nosotros a veces con el mismo lenguaje empezamos a matar el año litúrgico y entonces eso afecta directamente lo que vamos a hablar de los ciclos, porque decimos otro Adviento. Otro Adviento, no es otro Adviento. Acuérdense lo que decíamos ayer, esta es la noche. Entonces, si llega el Adviento, este es el Adviento. Este es el Adviento que estoy viviendo hoy. Esta es la Cuaresma, esta. No es otra Cuaresma más, sino esta es la Cuaresma que estoy viviendo de manera particular y que me hace de alguna manera entrar en la tónica del memorial. La tónica del memorial que acuérdense, por eso ayer era importante introducir con eso que les dije, porque nos hace pensar entonces que el acontecimiento salvífico es un acontecimiento que parte en la historia, pero que se vuelve historia. O sea, no es solamente un hecho del pasado, sino ese hecho del pasado se perpetúa en todos sus efectos para la comunidad creyente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando concretamente de ciclos, pues solo decir ciclos, ya uno dice la repetición de la repetidera. Y no es así en la liturgia, no es así. Es tan contrario a decir que es repetición de la repetidera que fíjense, por ejemplo, un elemento. Ayer también por ahí mencionábamos un poco el tema de la lectio divina o para los hermanos del camino también la experiencia de escrutar la palabra. Yo puedo escrutar o hacer lectio divina de un texto hoy y vuelvo a leer el mismo texto y hacer el mismo ejercicio dentro de un mes y me dirá otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque mis circunstancias son distintas. El acontecimiento salvífico sigue siendo el mismo, pero en el hoy salvífico, la palabra cobra un nuevo sentido. ¿Listo? Por eso los ciclos no son simplemente
volvemos a leer el Evangelio de hace 3 años. No, vamos a mirar cómo hay que entender entonces esa dinámica de los ciclos. Ahora, hay una visión cíclica, pero no repetitiva. Entonces casi que, más que decir un ciclo así como repetición, pensemos, todos conocemos los espirales, entonces sería más bonita la figura de espiral, porque entonces va volviendo sobre el mismo eje, pero siempre va creciendo, siempre va creciendo. Entonces, cíclica pero no repetitiva. El misterio de salvación, todos los días, tiene que estar jalonado por algo. Hay algo que mueve nuestra historia, algo que le da sentido a la historia. Si todos los días fuera a repetir lo mismo, ¿en qué nos quedábamos? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cierto? Nos quedaríamos ahí, pero resulta que hay algo que jalona completamente la historia. Y nosotros creyentes en Jesucristo, recuerden que siempre miramos que hay un acontecimiento que tiene que mover definitivamente toda la historia, y es el misterio pascual de Cristo. ¿Qué es lo que nos hace caminar todos los días? El misterio pascual de Cristo. ¿Qué jalona nuestra historia? El misterio pascual de Cristo. De esa manera entonces, fíjense, el elemento base para nosotros hablar del tiempo en la liturgia es la encarnación. Ese es el elemento básico, la encarnación. Porque Dios ha entrado en la historia, porque Dios ha hecho parte de nuestra historia, porque ha ocurrido el misterio de encarnación, lo eterno entró en la temporalidad. Y por eso nosotros en el tiempo celebramos eternidad, porque la eternidad entró en el tiempo. Y el tiempo nos lleva entonces a hacer que nuestra celebración se vuelva eternidad. No porque los cantos son muy largos y la predicación muy larga, es la eternidad, sino porque realmente los efectos y toda la profundidad de la celebración como acontecimiento, como evento salvífico, está entonces impregnando la vida de la comunidad. Nosotros, cuando miramos cómo vamos entendiendo entonces esto de ir moviendo cíclicamente, pero en espiral, la celebración de la fe, nos vamos a encontrar muchos elementos. Miren, en el Primer Testamento, Israel entiende que hay un calendario festivo, y ese calendario festivo exige, ¿qué exige? Tiempo, lugar y asamblea. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro del Levítico, escucharán cuando se empiezan a dar los mandatos sobre las fiestas. Y nunca dice, bueno, ahí tienen el calendario y que cada uno se quede en la casa cuando le toca la fiesta y entonces en la casa celebre la fiesta. No dice, se reunirán, dónde se van a reunir, qué es lo que van a hacer, se necesita cuándo se van a reunir. Entonces se necesita un 14 de Nisan para iniciar una fiesta de Pascua. Se necesita siempre contar el tiempo, no porque sea necesario en sí mismo, sino por el simbolismo que va a llevar ese elemento de la celebración. Fíjense, por ejemplo, para nosotros, en la liturgia nuestra, nosotros celebramos con mucho gozo Pentecostés. Pero entonces, alguno podría decir, ¿y si uno contara mal Pentecostés y no le dieran los días y Pentecostés porque estaba lejos, lo que sea, y no se enteró y celebró Pentecostés otro día? Entonces, ninguna acción del Espíritu, porque celebró Pentecostés otro día. Y entonces cuando hay confirmaciones, y entonces cuando tenemos tantos eventos, y la vida sacramental es un continuo Pentecostés. Entonces el tiempo también es simbólico. El tiempo es simbólico y no podemos volver el tiempo simplemente una camisa de fuerza. Ahora miren, cuando pasamos al Segundo Testamento, Jesús hace parte de un pueblo en fiesta.
hace parte de un pueblo en fiesta. Si nosotros leemos detenidamente los evangelios, de manera muy particular, el evangelio de San Juan, ¿qué nos damos cuenta? Que Jesús va y viene participando de las fiestas. Incluso, acuérdense por allá en Lucas 4, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Celebraba el día de Shabbat. Celebraba. Shabbat es mucho más que simplemente un día de la semana. Es la gran celebración. Acuérdense que ayer decíamos que las celebraciones terminan renovándose y reactualizándose, y por eso las celebraciones terminan cobrando nuevos significados. Acuérdense que decíamos, el sábado empezó como día de descanso, pero finalmente termina siendo celebrado como día de liberación. Termina siendo celebrado como una Pascua semanal. De esa manera entonces Jesús participa de las celebraciones. Jesús participa de la liturgia de su pueblo. A él lo encontramos, sobre todo en el Evangelio de Juan, celebrando todas las fiestas. Bueno, luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Las comunidades cristianas empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que el comienzo del cristianismo es muy complicado. Para los cristianos hay un momento fundamental, muy importante, por allá más o menos entre el año 96 y el año 100. ¿Por qué? Porque es que miren, las comunidades paulinas, por ejemplo, habían recibido el anuncio de Pablo, conocían las prácticas de Pablo que venía marcado por el mundo judío. Muchas comunidades cristianas empezaron a tener prácticas judías y prácticas cristianas, pero van a entrar en un conflicto muy grande a partir del año 96. ¿Por qué? Porque al final de estos tiempos en los que había tantas dificultades entre judíos y cristianos, después del año 70, ¿qué había sucedido? Se habían acabado las grandes instituciones de Israel. Los grandes grupos de Israel habían desaparecido, pero cuando desaparecieron esos grupos, un grupo que había sido capaz desde antes de no destruirse, sino irse transformando, terminó también en la experiencia de transformación. Ese grupo es el de los fariseos y termina transformándose en lo que va a ser el movimiento del rabinismo. Y las escuelas rabínicas sostuvieron la religión de Israel. Y en el momento final de este tiempecito, en el 96 al 100, las escuelas rabínicas se van a reunir por allá en una ciudad llamada Yamnia, y allá van a decidir que los cristianos no hacemos parte del judaísmo, y nos echaron de la sinagoga. Entonces dijeron, no pueden volver a entrar. Y fuera de eso fijaron el canon de las escrituras judías. Dijeron, solo estos libros y estos no. Y los cristianos veníamos utilizando unos libros que ellos no aceptaron, que son los que nosotros llamamos hoy los deuterocanónicos. Entonces empezamos a quedar un poquito como en el aire, y ahí hay muchas dificultades. Empiezan a darse conflictos entre los cristianos, porque al ser expulsados de la sinagoga, entonces muchos empezaron a decir, pues si ya no podemos entrar a la sinagoga, ¿para qué vamos a celebrar la Pascua? Si ya no podemos entrar a la sinagoga, ¿para qué vamos a celebrar Pentecostés? Y empiezan entonces en las comunidades a preguntarse por el tiempo. ¿Cómo celebrar la liturgia? ¿Cómo celebrar el tiempo? El Evangelio de Juan nos va a presentar directamente una apertura nueva, porque claro, el Evangelio de Juan nace en esa época. El Evangelio de Juan es más o menos hacia el año 100 y el capítulo 21 más o menos hacia el año 110, cuando aparecerán también las cartas. Entonces, ¿qué sucede? Miren, en esa gran dificultad, el Evangelio de Juan nos empieza a presentar que las comunidades empezaron a tomar distancia del judaísmo en sus celebraciones. Recuerden, por ejemplo,
cuando uno está leyendo el movimiento de Jesús en las fiestas, piensen cuando pasa, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Era cercana la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos, o sea, no de nosotros. Entonces el Evangelio de Juan empieza a decir, eso es de los judíos, de los judíos. Y por eso el Evangelio de Juan maneja al momento de la muerte de Jesús un calendario distinto al calendario que manejan los evangelios sinópticos. El calendario es diferente. La muerte de Jesús funciona de una manera en el Evangelio de Juan y funciona de otra manera en los evangelios sinópticos. Ahora, ¿cómo se va entendiendo todo eso? Las comunidades tuvieron que entrar a plantearse entonces el tema del misterio. El misterio como un continuo desvelamiento del misterio de Dios. El misterio no es lo oculto. El misterio no es lo que no se puede conocer. El misterio es la permanente revelación desde el punto de vista de la teología paulina. Pongámoslo así, es como si fuéramos entrando en un túnel que se ve oscuro y empezamos a quitar las cortinas y cada vez se va viendo más claro cuando vamos entrando y vamos abriendo las cortinas. A lo último ya vemos por allá el resplandor. Eso es lo que va a entender entonces la comunidad cristiana también. Y por eso entonces será importante el tiempo, porque el tiempo nos ayuda a ese proceso permanente de desvelar el ser de Dios. Y ahí entonces nos vamos a encontrar como en el Evangelio de Lucas, lo citábamos ahorita, el texto de la sinagoga, el evangelista pone en labios de Jesús un texto del profeta Isaías, ahí con unos retoques, donde se anuncia el año de la redención. Entonces, el año del rescate, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado, ¿cierto? Entonces, conocemos ese texto. Se vuelve un acontecimiento también salvífico. Se anuncia un año de gracia, un año de gracia, un año de rescate en el texto de Lucas, ¿no? Si leyéramos el de Isaías, dice también que ese año es el de la venganza de nuestro Dios. Pero el de Lucas solo utiliza es la gracia. Jesús anuncia el año de gracia del Señor. Aquí simplemente tengamos en cuenta que cuando la Sacrosanctum Concilium, la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, nos habla del tiempo durante el año, nos insiste primero en este elemento que subrayo, celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su esposo. Y luego, en el círculo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo. ¿Listo? Bueno. Me detengo aquí, me paso esas otras porque en función del tiempo no tenemos que quedarnos ahí para poder llegar a los ciclos. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar en el tiempo durante el año como elemento significativo para nosotros? Primero, desarrolla el misterio pascual de un modo progresivo y profundo. Miren, cuando nosotros, piensen en esto, cuando nosotros nos dicen, vamos a celebrar Navidad, todos tenemos claro qué estamos diciendo de Cristo en el tiempo de Navidad. ¿Cierto? Si a uno le dicen Navidad, pues uno inmediatamente se imagina el niño allá en el pesebre, ¿cierto? Y todos los acontecimientos en torno a la infancia de Jesús. Si a nosotros nos dicen Adviento, pues todos sabemos que estamos en el tiempo de la espera. Si nos dicen Cuaresma, si nos dicen Pascua, pero si nos dicen tiempo durante el año o tiempo ordinario, ¿qué celebramos? Y uno queda como, ¿y entonces qué digo del tiempo durante el año? Aparte de que estamos vestidos de verde, ¿qué podemos decir? No, miren, durante todo el tiempo, siempre el protagonista
siempre el protagonista en el año litúrgico es Cristo. Por eso el misterio de Cristo se va profundizando y se va progresando. Es muy curioso incluso que el tiempo durante el año tenga que arrancar en la proclamación de las lecturas de una manera tan extraña. Porque uno dice, ¿dónde arranca el tiempo durante el año? Uno supondría que entonces terminó la Navidad y uno dice, pues peguemos ahí inmediatamente cómo sigue. Pues si estamos en el ciclo A, lo vamos a ver ahora, pues entonces empecemos a leer el Evangelio de Mateo después de la infancia. Y no sucede así. Ni en el A, ni en el B, ni en el C. Arranca con el anuncio siempre de Jesucristo, el anuncio del reino. Cómo arranca en los 3 ciclos cada una de las proclamaciones de los evangelios. No arranca en un orden cronológico. Por eso, lo primero que tenemos que tener presente es que la liturgia en los domingos de manera particular no nos sirve a nosotros para saber la biografía de Jesús. Eso no es para ver, entonces, hoy se levantó y se fue para tal parte, mañana para dónde irá. No, yo no estoy reconstruyendo un recorrido de Jesús, ni estoy recorriendo una historia como tal. Hay un elemento, volvamos a la misma expresión, es el acontecimiento salvífico de Cristo. ¿Listo? Ahora, para nosotros es un itinerario mistagógico prolongado. Cada vez nosotros tenemos que ir comprendiendo mucho mejor la fe, a la luz del caminar del año litúrgico, de manera particular en este tiempo. Yo no sé, voy a hacer una pregunta muy osada. ¿Cuántos conocen y han leído alguna vez el directorio homilético? No me extraña. ¿Listo? Pues existe un documento que se llama el directorio homilético. ¿Listo? ¿Por qué digo esa expresión? Miren, porque el directorio homilético que nació después, ¿se acuerdan que ayer yo mencioné en un momentico por ahí la Verbum Domini? Después de la Verbum Domini se hizo necesario empezar a producir algo que ayudara para la homilía, porque el Papa Benedicto XVI se preocupó mucho en el Sínodo de la Palabra en el tema de la homilía. Y entonces, debe ser que escuchaba las de nosotros. Y después el Papa Francisco otra vez el tema de las homilías. Y entonces se produce este documento, el directorio homilético, que nos ayuda a entender qué no es y qué debe ser la homilía. Pero hay un elemento súper valioso en el directorio homilético, el itinerario mistagógico. Y eso ni los que presidimos la Eucaristía lo leemos. Miren, en el itinerario mistagógico que aparece ahí en el directorio homilético, aparece para cada domingo qué números del catecismo de la Iglesia Católica iluminan lo que se está celebrando. Y nosotros nunca nos ponemos como, ¿y esto qué tiene que ver con el contenido de la fe? No, nosotros nos centramos solo en lo que está ahí en la palabra y de pronto la comunidad. Pero ese elemento mistagógico es muy importante. ¿Qué elemento de progresión de la fe hay en la comunidad? Y luego entonces entrar, que este tiempo durante el año es un programa continuo para entrar en el misterio de Cristo y con él a la salvación. Por eso el centro de la proclamación está puesta en el Evangelio. El centro está en el Evangelio. Cuando nosotros estamos en Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, todas las lecturas se relacionan. En el tiempo durante el año no. Eso no ocurre. Usted va a misa el lunes y usted sabe que el lunes le leyeron un texto y que mañana continúa ese texto, seguramente, si no hay una solemnidad por ahí que cambie las lecturas, continuará ese texto de la primera lectura.
Y mañana el texto del Evangelio continúa, pero cada uno continúa por su camino. No se relacionan el uno con el otro. Pues, como decimos nosotros, tiene que ser un parto de mula para que algún día eso nos cuadre, que es la misma, que es el mismo tema. Pero cada uno va por su lado. El centro es siempre el Evangelio. Y por eso el directorio homilético lo establece. Por eso en la semana yo puedo escoger de dónde quiero predicar. Pero el domingo, el centro de la predicación tiene que ser el Evangelio. Porque es el punto de partida. Porque quien lleva de alguna manera el modelo celebrativo de ese domingo, la temática de ese domingo, es el Evangelio. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué sucede en el tiempo durante el año? No hay un centro puntual del misterio de Cristo. Son 34 semanas que forman un continuum celebrativo. Ya lo hemos dicho, vamos ahí permanentemente y progresando. Ese continuo parte del bautismo del Señor y recorre el misterio de la salvación a través de la vida de Jesús narrada en los evangelios. Cada domingo es cada domingo. Uno realmente, pues el domingo uno dice, hemos venido proclamando estos domingos, pues esta palabra que nos va llevando de esta manera. Sobre todo es muy fácil en el Evangelio de San Mateo, que estamos llevando este año. Pero fíjense que cada domingo tiene una intencionalidad particular. El problema de nosotros, muchas veces, como comunidad cristiana completica, cuando digo comunidad cristiana completica es la comunidad con sus ministros, es que la celebración no la preparamos completamente. ¿Y qué es no preparamos completamente? Pues uno puede a veces preparar muy bien la homilía, pero no haber leído las oraciones de la misa del domingo para ver cuál es el tema que aparece en las oraciones y no buscar qué prefacio, por ejemplo, tiene relación con esas lecturas. Entonces buscar toda una estructura que finalmente sea la que comunique en un domingo para que no quede todo ahí como una colcha de retazos. El prefacio decía una cosa, las lecturas decían otra, las oraciones decían otra y el que predicó dijo otra, ¿cierto? Entonces, para que no funcione de esa manera, necesitamos preparar mucho mejor. Ahora, vamos a mirar cómo se estructura para que podamos entender cómo funciona el tema de los ciclos y de las lecturas. El tiempo durante el año cambió de una manera sustancial después de la reforma del Concilio Vaticano II. Cambió. Miren, la reforma conciliar estableció una estructura de 34 semanas dividida en dos momentos. El primer momento comienza el lunes siguiente al domingo del bautismo del Señor y va hasta el miércoles de ceniza exclusive, listo, o sea, hasta el martes antes de ceniza. Ahí termina la primera parte del año, del tiempo durante el año. Es muy cortico. Y luego se reanuda el lunes después al domingo de Pentecostés y termina antes de las primeras vísperas del domingo primero de Adviento. Antes del concilio, había también etapas, pero las etapas antes del concilio estaban manejadas de otra manera. Existía el llamado tiempo de Epifanía. Tiempo de Epifanía. Y existían 3 semanas que se llamaban precuaresmales, que eran septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Miren que la organización era distinta y la intencionalidad celebrativa también. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, sino la gran mayoría, la inmensa mayoría, somos hijos del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Como somos hijos del Concilio Vaticano II,
pues es como muy difícil que alguien diga que se acuerda cómo se celebraba la misa antes del concilio. Entonces, la forma de la celebración de la Eucaristía, pues sí, todos ya hemos escuchado que era de para atrás, que en latín, pero hay una cosa muy importante, y es que la palabra de Dios como proclamación era mínima. Mínima. O sea, casi no había proclamación de la palabra de Dios. Además, porque ¿quién iba a entender si se estaba leyendo en latín? Por eso tampoco existía un ministerio para proclamar la palabra, porque ¿quién iba a leer? Tocaba alguien que supiera latín, pues si no se sabía latín. Entonces no hay tampoco ese servicio, pero tampoco había lugar de la proclamación. No había lugar de la proclamación. Nosotros, como vamos a los lugares y vemos las iglesias con ambones, entonces creemos que eso siempre ha existido ahí al lado del altar. No, existía el púlpito que era para los sermones, eso tampoco era para la palabra de Dios, para los sermones. Y tampoco existía este libro, el leccionario, porque el misal traía las lecturas. Como ahorita cuando los padres vamos a las veredas o a los barrios que llevamos un misal que tiene todo en uno solo. Pues así era antes del concilio. Y por eso el padre cuando celebraba ponía de una manera muy elegante en un atril de plata, de oro, el libro, porque es que ese libro contenía la palabra de Dios. Estaba el misal, pero ahí estaba también la palabra de Dios. Y la palabra de Dios terminaba siendo casi que un relleno en medio de la celebración. Un relleno en medio de la celebración. Nadie sabe qué fue lo que dijeron. A duras penas, cuando suena una campanita, todo el mundo para de rezar lo que está haciendo y se arrodilla, ¿cierto? Y se arrodilla. Pero entonces, un elemento esencial de la reforma conciliar fue meter la palabra de Dios al centro. Poner la palabra de Dios al centro de la celebración litúrgica. Eso es bien importante y lo vamos a entender aquí cuando nosotros empecemos a ver entonces cómo se organiza. Miren, la primera etapa comprende entre 6 y 9 semanas antes de la Cuaresma. Ahí la liturgia siempre se vuelve una preparación siempre pascual. Inicia con la predicación inicial de Jesús y con los milagros y las catequesis de Jesús. Eso es lo que escuchamos siempre en la primera parte, antes de que llegue la Cuaresma. En las dos modalidades que tenemos, que lo vamos a explicar ahora también, que es, en la semana hay un leccionario par y un leccionario impar. Las lecturas cambian si el año es par o el año es impar. Y vamos a ver qué tipo de lecturas cambian. Listo. La segunda etapa, que fue la que se fortaleció mucho después del Concilio Vaticano II, se fortaleció con los formularios de las misas del siglo V y VI. Uno de los principios de la reforma conciliar fue volver a las fuentes. Entonces había que empezar a sacudir tanta cosa que habíamos metido en los textos. Entonces, ¿qué hizo el concilio? Empezar a sacudir a ver qué se fue pegando a lo largo de los siglos y volver a lo que realmente eran los orígenes. Entonces, cuando dijo volvamos a los orígenes, fue donde encontraron que las vestiduras que usábamos no eran las originales. Es que las casullas de planeta o de guitarra que llamamos habían aparecido después. Que cuando uno mira todas las imágenes de los santos padres de la iglesia, durante los 6 primeros siglos de la iglesia, están vestidos de casulla como la que tenemos hoy. Entonces volvimos a las casullas, tipo poncho americano dicen algunos. Entonces volvimos a la casulla como la tenemos hoy. Pero elemento muy importante, se retomaron las fórmulas
de las celebraciones de la época del siglo V y VI, todo lo que habían regalado los papas Gelasio, Gregorio Magno y Virgilio. Y ya en el siglo VIII se empezaron a introducir entonces las fiestas de los santos también en este tiempo. Empezar a celebrar los santos en este tiempo, muy vinculados a la experiencia de la liturgia dominical. 3 grandes solemnidades hay en este tiempo, en esto no me voy a detener. Ahora, pastoralmente hay unos elementos que casi nosotros, yo no sé por acá, pero por lo menos nosotros poco usamos, en otros países sí, que son las rogativas, las témporas, ciertas celebraciones que se tienen para este tiempo. Bueno, pero ahora sí, entremos a la estructura de los ciclos. Iniciar la segunda sesión, vamos a hablar, a puntualizar algunas ideas clave de la primera sesión que nos acaba de conceder el Padre Gabriel. Padre Gabriel nos habló de la organización de la liturgia. Les pedimos silencio, por favor. Nos habló de la organización de la liturgia, de cómo llegó a estar estructurada. Nos hizo la acotación de no decir tiempo ordinario, sino durante el tiempo, ¿verdad? Durante el año. ¿Cómo está organizado el año litúrgico? Habló de los misterios, misterio de Cristo que se manifiesta en los tiempos litúrgicos, que podemos caer en la repetición, haciendo cada año lo mismo. La liturgia es siempre actual, el acontecimiento salvífico sigue siendo el mismo, pero en el hoy salvífico la palabra cobra otro sentido. Hay una visión cíclica, mas no repetitiva. El calendario festivo, también nos habló el Padre, del tiempo, lugar y la asamblea. El misterio es un permanente desvelamiento, un desvelo en el misterio paulino. En el tiempo se desarrolla el misterio pascual de modo progresivo y profundo. El protagonista del año litúrgico es Cristo, eso hay que tenerlo muy claro. La liturgia del domingo no es una reconstrucción, un recorrido de Jesús, una biografía del Señor. Es el acontecimiento salvífico de Cristo, es un itinerario mistagógico prolongado. Rocky, también hay que tener en cuenta que es un programa continuo para entrar en el misterio de Cristo y con él a la salvación. Por eso el centro de la proclamación está puesto en el Evangelio. También nos hablaba el Padre de cómo estaba estructurada la liturgia, el tiempo antes del concilio. Nos decía que había un tiempo de Epifanía, las 3 semanas prepascuales, 70ª, 60ª y 50ª. Nos habló de todo lo referente a los cambios que hubo gracias a la reforma conciliar y nos habló de el gran cambio que hubo de colocar la palabra de Dios en el centro de la asamblea. Entonces damos paso al Padre Gabriel para continuar con esta segunda sesión del día de hoy. Bueno, entonces, como les decía ahorita, vamos a entrar ahora en el tema de los ciclos. Vamos a mirar primero, cuando nosotros nos acercamos a la organización que tenemos hoy, tenemos que reconocer que hay necesidad de un orden en la proclamación de la palabra. Un orden que crea la comunión. Hay un orden que crea la comunión. Piensen que es muy importante que nosotros hacemos parte de una familia ritual. Nosotros pertenecemos al rito romano o rito latino. ¿Y qué significa eso? Que somos una familia ritual de tal manera que este domingo próximo, domingo 26 del tiempo durante el año, el texto del Evangelio que resonará para la asamblea
en Santa Marta es el mismo que tiene que resonar en Argentina. Es el mismo que tiene que resonar en Ecuador, que tiene que resonar en Venezuela. Quienes tenemos rito romano, vamos a tener este domingo el mismo evangelio. ¿Listo? Entonces, por eso es importante el ordo ritual. ¿Listo? Como está organizado el contenido de la proclamación de la palabra, así como es importante el ordo sacramental, así como es importante que nosotros no celebramos de cualquier manera, sino que cuando yo utilizo el agua bautismal con una fórmula sobre el agua, sé que con esa fórmula están bendiciendo el agua en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, y tenemos el mismo orden para la celebración. Eso es fundamental, ¿listo? El ordo ritual, el ordo celebrativo es fundamental porque crea la comunión. Y si no, ustedes se imaginan cada uno de nosotros celebrando la Eucaristía con las lecturas que quiere. A lo último terminamos leyendo el periódico, ¿no? Bueno, entonces miren, cuando nosotros nos acercamos a la estructura de los ciclos, tenemos que pensar siempre, acuérdense que yo les decía ahora, el comienzo del tiempo durante el año está marcado fundamentalmente por el inicio del ministerio de Jesús, pero en el Evangelio de Juan. Entonces, el domingo con el que iniciamos la culminación de la primera semana, acuérdense, digo acuérdense ¿por qué? Porque a veces uno no es muy consciente de eso. Nosotros tenemos en el tiempo durante el año un problemita en la primera semana. ¿Por qué? Porque es que la semana arrancó domingo, pero ese domingo todavía era Navidad. Entonces esa semana no arranca con un domingo del tiempo durante el año, arranca el lunes. ¿Listo? Entonces por eso a veces nos perdemos. Cuando llegamos al domingo siguiente, ese domingo ya es domingo segundo y uno dice, ¿cuándo hubo domingo primero? Es que el domingo primero no es porque no hubo domingo, sino porque esta semana era la primera semana, la que acabamos de terminar. Listo. Entonces, lo que sería el segundo domingo es este. El Evangelio de Juan aparece siempre al inicio. Juan 1, 29, 34. Todo lo que tiene que ver con el inicio del ministerio de Jesús. En el B, 35 al 42. Y en el C nos encontramos las bodas de Caná, recortado un versículo, porque originalmente las bodas de Caná como unidad textual va hasta el 12, pero la liturgia lo lee hasta el 11. ¿Listo? Bueno, y a partir del domingo tercero ya diferenciamos. Entonces miren, nos encontramos una organización que nos regaló. ¿Desde cuándo estamos celebrando ciclo A, B y C? Desde el Concilio Vaticano II. ¿Listo? La reforma del concilio nos puso en un camino que no hemos terminado, que es el camino de la renovación. No es lo mismo reforma que renovación. La reforma implicaba cosas rápidas, pero la renovación es un camino mucho más largo. Piensen, por ejemplo, la reforma implicaba que había que construir un altar separado de la pared para poder celebrar de cara al pueblo. La reforma implicaba que había que poner un ambón. La reforma implicaba que había que mandar a hacer unas vestiduras, que había que mandar a sacar libros en la lengua de cada país para que pudiéramos entender lo que celebrábamos. Pero la renovación nos tenía que llevar a entrar en el espíritu de lo que el concilio quería. Y por eso hasta ahora todavía seguimos en camino de renovación. Por eso todavía hemos recibido 5 instrucciones del Vaticano sobre la aplicación de la Sacrosanctum Concilium, la aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Esa última que nos regalaron fue una muy complicada porque fue sobre las lenguas, sobre cómo traducir los libros. Eso hizo
que a nosotros, en ese momento que ya teníamos listo un misal, nos lo devolvieran, hubiera que volver a trabajar sobre el misal. Y eso hizo que aparecieran expresiones en el misal que no nos gustaron, pero nos pidieron por esa instrucción que había que traducir exactamente del latín y no cambiar nada. Entonces ahí fue donde apareció derramada por vosotros y por muchos. Y ahí fue donde apareció tronos, dominaciones, principados y potestades, ¿no? En el prefacio. Entonces miren, estamos en un camino que es el de la renovación. Pero al principio, la reforma, lo que nos puso fue, miren, principio fundamental en la Eucaristía, en la liturgia, es la palabra. Acuérdense, lo citaba ayer, la Verbum Domini nos dice que no puede existir liturgia sin palabra. Ninguna acción litúrgica puede existir sin palabra. Cuanto más si esa acción litúrgica es la cumbre y la fuente de todo, que es la Eucaristía. Entonces siempre la palabra tendrá que ser servida de la mejor manera. Piensen también algo que seguramente en el tiempo para nosotros no se vuelve tan consciente. Piensen, momento de la Reforma, comienzo de la década del 60, vienen de hablar el latín, no leen la Biblia, no entienden lo que sucede y regalan esta nueva manera de acercarnos a la liturgia. Era esencial que quienes no conocían nada de la palabra de Dios, ¿dónde iban a escuchar la palabra? En la liturgia. Entonces había que procurar leer el mayor número de textos en la liturgia. Y la Reforma Conciliar propuso precisamente que se sirviera de una manera adecuada la mesa de la palabra de Dios. De tal manera que los domingos, en el curso de 3 años, los fieles cristianos que participaran en la Eucaristía tuvieran más o menos una idea general de toda la Escritura. Si un cristiano participara 3 años seguidos los domingos en la misa y participara 2 años en la misa de semana, más o menos quedaría con una visión general de toda la Biblia. Digo más o menos porque justamente hacemos lectura semicontinua. Es decir, la lectura nuestra no es como la judía, que no se salta nada. La nuestra, ustedes los que tienen acceso al ordo o miran cuando van a preparar lecturas, ven que la nuestra dice, por ejemplo, capítulo 4, 1 al 5, punto, 8 al 10. Entonces no hay que leer ni el 6 ni el 7. Listo, la nuestra se salta a pedazos. O terminamos, por ejemplo, en los domingos, terminamos el capítulo 18 y brincamos inmediatamente al 20 y después al 21. En la liturgia de los domingos, ahora como vamos. Entonces, por eso es semicontinua. Entonces, se nos entregó una estructura de 3 ciclos. ¿Qué nos quiso plantear el concilio? Miren, durante un año, en términos generales, los cristianos se acercarán al Evangelio de Mateo, que se vuelve de alguna manera el modelo de la celebración litúrgica. El modelo, el ciclo A se vuelve como el modelo de todo. ¿Por qué? Porque Mateo pues es el Evangelio eclesial. Y luego al año siguiente Marcos y al año siguiente Lucas. Alguno podrá preguntar, ¿y dónde queda Juan? Como ustedes son tan juiciosos y van tanto a la celebración y preparan tanto la celebración, entonces ustedes mismos podrán responder que queda en la Cuaresma y en la Pascua de manera particular y en algunas celebraciones, pero también queda un pedacito aquí en el ciclo B, porque como el Evangelio de Marcos es tan cortico, entonces cuando uno va leyendo y llegamos en Marcos a la multiplicación de los panes para que nos pueda dar las 34 semanas, la liturgia mete el capítulo 6 de Juan. En vez de leer la multiplicación de Marcos, se lee todo el capítulo 6 de Juan. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente qué sucede
de extraño en estos ciclos? Primero, en el ciclo B, a partir del domingo 16, se proclama el capítulo 6 de Juan, lo que les acabo de decir. Se mete el Evangelio de Juan en un capítulo que a veces se nos dificulta, porque como el capítulo 6 empieza con la multiplicación y sigue todo el discurso del pan de vida, entonces un compañero mío en la diócesis me decía, es que no, a mí me choca cuando llegan esos domingos, porque yo el primer domingo digo todo lo que sé del pan de vida y el segundo ya no sé qué decir. Todo me sale en el primer domingo y ya después no sé qué decir. Otra cosa particular, la primera lectura que se toma del Primer Testamento siempre va unida al tema del Evangelio. Entonces vamos organizando. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Los judíos organizaban. La lectura principal es la Torá, la primera lectura, y sobre esa va el tema. Para nosotros, la lectura fundamental es el Evangelio. Entonces los domingos, ¿cómo se organiza la primera lectura? Buscando el tema del Evangelio. Buscando el tema del Evangelio. Siempre más o menos es la misma idea. ¿Listo? Y el Salmo normalmente responde a la primera lectura. Es una respuesta a la primera lectura. Entonces ya sabemos que un domingo el mismo tema lo vamos a encontrar. Primera lectura, Salmo y Evangelio. ¿Listo? Un domingo. ¿Qué pasa con la segunda lectura? La segunda lectura es una lectura semicontinua para que todos escuchemos completa la palabra de Dios. Entonces un domingo cualquiera arranca, invento, la carta de Pablo a los romanos. Y vamos leyendo la carta a los romanos para todos conocer la carta a los romanos en la segunda lectura. Pero no tiene relación con la liturgia dominical. ¿Listo? Pues como les decía ahorita, un parto de mula, pues que salga ahí en algún momento el tema. ¿Listo? Una cosa particular es que tenemos dos escritos. La primera carta a los Corintios, que como es tan larga, está puesta al inicio de los 3 ciclos. En el A, en el B y en el C, la segunda lectura siempre al inicio del año es la primera carta a los Corintios. Pues no repite, sino una parte se lee al comienzo en el ciclo A, luego lo que queda faltando en el ciclo B y luego lo que queda faltando en el ciclo C. Y también la carta a los Hebreos se lee en el ciclo B y en el ciclo C. Queda partida también una parte en el B y otra parte en el C. Bueno. ¿Qué podemos decir entonces de estos domingos así rápidamente? Y sin que se vuelva una síntesis larga de evangelios sinópticos. Entonces, en el ciclo A, el evangelio no es el protagonista, ¿o sí? Es protagonista en cuanto Jesús es evangelio. Entonces, el evangelio de Mateo es el que va a llevar la parada entonces en los domingos del ciclo A. ¿Qué nos vamos a encontrar así como generalidades del evangelio de Mateo? Recuerden que en la liturgia de la iglesia el evangelio de Mateo siempre ha sido desde los orígenes más apreciado que los demás evangelios. Tanto que la liturgia involucró fórmula del Padre Nuestro de Mateo y no la fórmula del Padre Nuestro de Lucas. Nosotros rezamos el Padre Nuestro que está en Mateo. Y cuando a nosotros nos preguntan cuántas son las bienaventuranzas, el catecismo le dio tradicionalmente, el de ahora trae los 2 relatos, pero tradicionalmente el catecismo traía, y fue lo que nos enseñaron en catequesis, las bienaventuranzas son 8, las de Mateo. Lucas tiene 4. Entonces aparecía ese elemento, siempre ha sido el evangelio eclesial. ¿Listo? Ha sido el evangelio eclesial. Además, acuérdense por historia un poquito de la catequesis, que también fue el evangelio utilizado durante los primeros, al menos los primeros 3 siglos, para preparar a los catecúmenos al bautismo.
Se preparaban 3 años, escuchaban Evangelio de Mateo parejo, escuchaban y escuchaban Evangelio de Mateo, y al final habían aprendido tanto en la escucha que ya eran presentados por los padrinos para el bautismo. Es, en términos litúrgicos, el más completo y variado, y es el Evangelio con una fuerza de citaciones en los padres de la iglesia muy grande. En el siglo I es muy importante todas las citaciones, el uso que se hizo del Evangelio de Mateo. Aquí entonces también es importante como que entendamos algo. Cuando nosotros estamos proclamando los textos los domingos, a veces nos vamos a encontrar como unas controversias que aparecen entre las comunidades cristianas y los judíos, entre Jesús y los fariseos. Y uno dice, ¿y por qué en este relato es como más fuerte que en este otro? Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, con los dedos, que se aprendan el orden de los evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si uno se los aprende en orden, entonces uno dice, los de afuera, que son Mateo y Juan, fueron escritos para comunidades cristianas venidas del judaísmo. Y los de adentro, Marcos y Lucas, fueron escritos para comunidades cristianas venidas del paganismo. Por eso Mateo y Juan tienen tantos problemas con los judíos, porque hay una confrontación con las tradiciones judías. ¿Listo? Bueno, en el Evangelio de Juan, en la liturgia, estos elementos son fundamentales. En la estructura general que aprendimos cuando aprendemos Mateo, nos enseñaron que había 5 grandes discursos, no es la única estructura, pero es una muy difundida, 5 grandes discursos. En la liturgia son muy importantes estos discursos. Acabamos de proclamar justamente el discurso eclesial o el discurso de los hijos del reino, el discurso comunitario. Miren, tenemos el sermón de la montaña, que de alguna manera podría responder a la identidad. ¿Cuál es la identidad del discípulo? La identidad del discípulo, ¿qué es un discípulo? Entonces uno lee Mateo 5, 6 y 7. Luego aparece el discurso de la misión, la elección de los 12, todas las indicaciones de la misión. Luego aparecen los misterios del reino, que es el discurso de las parábolas. El reino de los cielos se parece a. Bueno, luego aparece el discurso eclesial. Acuérdense que en la liturgia proclamamos 2 domingos. 2 domingos proclamamos textos de ahí. Acuérdense la corrección fraterna. Muy importante en el tema de la comunidad. Pero justo antes de proclamar el discurso ya del capítulo 18, desde el capítulo 14 venía preparándose todo lo que tenía que ser el gran discurso sobre la iglesia. Por eso arrancó el capítulo 14 ya presentándonos la figura de Pedro, que unas veces es muy fuerte y confiesa a Cristo y otras se hunde en el agua. Listo, aparece la figura de Pedro. Y luego vendrá entonces todo lo de la iglesia. Y finalmente el discurso escatológico, los capítulos 24 y 25. Acuérdense que ahí, por ejemplo, nos resuena siempre, sobre todo el capítulo 25, que ¿quién es el protagonista de ese capítulo 25? Un juez que tiene características de pastor, porque se sentará y separará las ovejas de las cabras, unos a la derecha, otros a la izquierda, y aparecen entonces cuáles son los criterios. Todo lo que está ocurriendo aquí tiene 2 elementos fundamentales que hay que descubrir siempre. ¿Cuál es la cristología y la eclesiología de esos relatos? Entonces, en el Evangelio de San Mateo es muy importante descubrir cuál es la figura de Jesús.
la figura de Jesús. ¿Cuáles son los rasgos de Jesús en el Evangelio? Porque si yo tengo claro eso, cada domingo voy a entender mejor cómo la liturgia me va abriendo paso a paso esa contemplación de Cristo en esos rasgos, por ejemplo, que arrancan de alguna manera con el elemento de la, por ejemplo, de la humanidad, ¿cierto? Acuérdense que el Evangelio de Mateo arranca con el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Listo? Siempre aparece ahí el elemento de quién es Él. Bueno, ahora, en el ciclo B, nosotros leemos el Evangelio de Marcos. Y con el Evangelio de Marcos también tenemos que decir, pues, primero que es el Evangelio más antiguo. Es el Evangelio más antiguo según la crítica. Y es el Evangelio de la radicalidad del discipulado. Es el Evangelio de la radicalidad del discipulado. Desde el inicio, Jesús es el Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el Evangelio. Ahora, el elemento del discipulado, si en Mateo el discipulado estaba en 5, 6 y 7, en Marcos está en 8, 27 a 10, 52. Y ser discípulo en Marcos es caminar detrás de las huellas del Mesías crucificado. Por eso le dice a Pedro, ponte detrás de mí. Y empieza todo el camino que los llevará al grupo de los discípulos hacia la realidad de Jerusalén con la cruz, con la pasión. Y por eso en ese camino aparecerán dos lugares fundamentales de formación. Aparecerá el camino y la casa. Cuando estamos, el año entrante, cuando estemos en Marcos, presten mucha atención, porque el Evangelio es muy particular, sobre todo cuando arranca 8:27 a 10:52, porque dice que Jesús salió de Galilea y empieza a moverse. Y dice, y cuando llegaron a la casa, y uno dice, pero si hace rato se fueron de la casa, ¿a cuál casa? Tiene que haber un elemento simbólico en la idea de la casa. Jesús forma en el camino un tipo de personas y en la casa a los discípulos. Solo a los discípulos se les enseña en la casa, al resto en el camino. También entonces nos indica cómo era la primitiva predicación cristiana. Aparece la figura de Pedro también en todo el Evangelio. Este es un Evangelio que, como es tan cortico, se lee prácticamente completo en la liturgia. Y aquí lo esencial no es la doctrina, sino la persona de Jesús. Esto, la persona de Jesús. El Evangelio que se lee en el ciclo C es el Evangelio de Lucas. ¿Qué tenemos que decir de Lucas? Es el evangelista de la historia, como historia de salvación. Los acontecimientos se vuelven acontecimientos salvíficos. Ahorita lo hemos repetido desde ayer, el acontecer de Dios en la historia. Y comprende muy bien qué significa que Jesús sea el Señor, el Kyrios, sea el Señor. Esa afirmación es muy importante en el Evangelio de Lucas. Y entonces nos lleva a tener unos temas esenciales. Primero, la universalidad de la salvación. Todos están invitados a la salvación. Segundo elemento, el protagonismo de los pobres. Acuérdense que Lucas dice, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Mientras Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Listo? Protagonismo de los pobres. Estos pobres de Lucas no son solamente los pobres económicamente. Los pobres de Lucas son todos los marginales. Y a Lucas hay que leerlo con un elemento de contemplación que a veces se nos pasa. Hay que tener los ojos de Jesús cuando estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Porque, pongo un ejemplo, nosotros escuchamos capítulo 7 del Evangelio de Lucas,
que Jesús fue invitado por un hombre que se llamaba Simón a una casa a comer. Y entra una mujer pecadora pública y empieza a hacer todo un rito, ¿cierto? Y Simón empieza a decir, si éste supiera quién es esa, no se dejaría ni tocar. ¿Qué es lo que ha visto Simón? Una pecadora pública. Y Jesús le dice a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Jesús nunca toca el tema del pecado. ¿Ves a esta mujer? Hay una diferencia muy grande. Entonces, en el Evangelio de Lucas somos invitados a tener en ese sentido la mirada de Jesús por el pobre. Es el Evangelio de la misericordia. Acuérdense que contiene las parábolas de la misericordia en el capítulo 15. Es que si uno quiere hablar de la grandeza de la misericordia, pues no tiene que buscar mucho, vaya rapidito. Si no tiene tiempo para buscar mucho en la Biblia, va inmediatamente a Lucas 15 y se encuentra la oveja perdida, se encuentra la moneda perdida, se encuentran los dos hermanos, todo ese tema de la misericordia. También el tema de la alegría, aparecen cánticos en el Evangelio de Lucas, que son cánticos de gozo. Y allí en Lucas, muy importante la ciudad de Jerusalén. La centralidad de las acciones de Jesús están en Jerusalén. Es muy importante, más que en los otros, la ciudad de Jerusalén. Me brinco esto para hablar de las ferias. ¿Cómo está organizada la semana? Porque ya nos acabó el tiempo. ¿Listo? La semana está organizada en un ciclo de 2 años. Acuérdense que les decía ahorita, año par, año impar. ¿Listo? Años pares e impares. ¿Estamos en año par o en año impar? Impar, 2023. ¿Listo? Por el número sabemos en qué año estamos. Miren, importante, en la semana, pues la oración del misal, no hay oraciones propias para cada día, como sí hay para cada domingo. Entonces se pueden hacer de los distintos formularios que trae el misal. ¿Qué sí hay? Hay un formulario de lecturas y salmos. Hay un ordo celebrativo. Hay un orden que hay que observar en las lecturas. Y ese ordo celebrativo de las lecturas es fundamental para formar la comunidad cristiana. Por eso hay que ser muy enemigo de una práctica que ya hoy casi no se usa, pero algunos la usaron mucho tiempo, de cambiar por todas las lecturas. Entonces, es que no, las lecturas de tal día, como no se entienden, cambiémoslas y hacemos otras. Las lecturas de tal día, no, mire, como vamos a hacer la misa de niños, cambiemos y hacemos otra lectura. Como vamos a hacer la de jóvenes, es que tenemos la misa con las familias. No, las lecturas de ese día no, hagámoslas de... Entonces, a veces cambiamos lecturas por cambiarlas y perdemos una riqueza muy grande que tenemos de caminar escuchando de manera semicontinua la palabra de Dios, que todos los días, estos días pues si arrancamos amándonos toda la vida, ¿cierto? ¿Qué nos sucede? Que tenemos presente que miren, los libros nos van recordando día a día, cuando vamos escuchando, casi que de dónde venimos. Entonces vamos proclamando las lecturas y uno va conectando con el día anterior, qué es lo que ha ido sucediendo. Bueno, y se leen en la semana solo los sinópticos. De la semana 1 a la 9 se lee el Evangelio de Marcos. De la semana 10 a la 21 se lee el Evangelio de Mateo. Y de la semana 22 a la 24 el Evangelio de Lucas. Entonces ustedes me podrán decir, pero usted no dijo que era año par y año impar. Entonces ese es ¿cuál? ¿El año par o el año impar? Los dos. El Evangelio nunca cambia en semana. Cambia la primera lectura y el salmo. Esa sí cambia. ¿Listo? Entonces, como está dividido en año par y año impar, eso hace que lo que tenga que cambiar
son las lecturas y el salmo responsorial. La primera lectura puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Listo? Pero esa sí va a cambiar. Y entonces se va llevando paso a paso un caminar en esa estructura. En la semana, en las lecturas de las ferias, ¿qué nos vamos a encontrar? El Evangelio es el que marca el ritmo de la semana, porque es el que siempre va a estar ahí. Aunque en la semana uno podría, por la lectura continuada de la primera lectura, uno podría centrarse muchas veces en la predicación, en la primera lectura. Es la oportunidad para que los fieles puedan conocer más la Escritura. Se puede tener una oportunidad para centrar la homilía también en la primera lectura. Y ayuda a la complementariedad de los dos testamentos, que no es fácil, porque como dijimos, cada texto va por su lado, ahí habría que mirar cómo complementarlos. En el año impar, pues hay una organización, esto esto es más por carpintería si alguien tuviera que hacer un leccionario, ¿no? Ya están hechos los leccionarios, gracias a Dios. ¿Cómo los organizaron de esa manera? En el año impar se comienza proclamando durante 4 semanas la carta a los hebreos. Luego sigue el libro del Eclesiástico o Sirácida, 2 semanas, el libro de Tobías. Luego, después de la semana 10, segunda carta a los Corintios. Después la historia de los patriarcas anteriores a David. Después de la semana 21 vuelve el Segundo Testamento con Primera Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo, durante 4 semanas. Luego aparece la restauración del posexilio, 3 semanas, aquí estamos, en este momento. Aparecen lo que tiene que ver con Esdras, Nehemías, está aquí. Luego, carta a los Romanos, 4 semanas, libro de la sabiduría, 2 semanas, Macabeos y Daniel, 2 semanas. En el año impar, entonces, del Antiguo Testamento se leen 20 semanas y del Nuevo 14. O sea, hay menos lecturas del Nuevo en el año impar. Pero cuando pasamos al año par, nos vamos a encontrar, no me voy a detener en toda la distribución, que 18 semanas leemos el Antiguo Testamento y 16 semanas el Nuevo, o sea, casi lo mismo, casi lo mismo. Estamos leyendo los libros que quedaron faltando en el año impar. ¿Listo? Bueno, ahí ya podemos dar por terminado porque está muy tarde. Me perdonan que me haya pasado más del tiempo, pero teníamos que tratar de terminar. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras de cierre de nuestro obispo Monseñor José Mario Bachi, Tres Palacios. Buenas noches. Bueno, también hoy para ser presencia y agradecerles por la participación tan nutrida ayer y hoy en esta iniciativa de formación en torno a esta semana de la liturgia y de la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarles, ustedes cómo se enteraron de este encuentro. En la parroquia, el párroco lo anunció. ¿Cómo? El padre Oscar, padre José Antonio le mandó la invitación. Allá está muy lejos para escuchar bien, pero por las redes también. Muy bien. También en segundo lugar, quería decirles, la presencia de ustedes aquí también nos llena de mucho entusiasmo y de mucha esperanza, porque quiere decir que si ante una convocación de este tipo hay una respuesta tan rápida y tan abundante en número, significa que hay ansias, que hay deseos
de formación en la fe, ¿verdad? Y eso crea también en nosotros, en la diócesis, una especie de apelo, de interpelación para tomar en serio este clamor de parte del pueblo de Dios y no permanecer indiferentes, dar el paso con audacia a la organización en cada comunidad parroquial de espacios de formación que ayuden a todos a profundizar la fe. No podemos evangelizar con convicción, con fuerza, con alegría, si además de las ganas no le añadimos formación, esfuerzo de conocimiento, para uno apropiarse más del mensaje y comunicarlo con mayor fuerza. Y nuestra iglesia, por eso, nuestra iglesia particular de Santa Marta, debe comenzar a dar ese paso de manera decidida, con la participación de los sacerdotes y la fuerza y la presencia de los laicos. Y si falta la motivación de los sacerdotes, les va a tocar a ustedes empujarlos hasta que o arrancan o se hacen a un lado un ratico mientras cogen fuerza para arrancar. Pero no pierdan este espacio ustedes, y si es necesario que el obispo sea el que le dé la fuerza, el empujoncito al padre, bueno, ustedes para eso están estos medios, hablan conmigo y organizamos la cosa parroquia por parroquia, de manera que no haya excusas para estar fuera de este impulso del Espíritu que a través del Papa Francisco ya hace 10 años nos llama, el Espíritu, no Francisco, el Espíritu a través de su misión entre nosotros a una verdadera transformación misionera. Esa es la verdadera transformación que ha impulsado el Papa. La prensa le hace eco a cualquier palabrita rara que diga el Papa fuera de contexto, sin entender que él no es un, ¿qué diríamos?, un improvisador de novedades, sino uno que quiere volver al Evangelio y a que la iglesia recupere su identidad más profunda desde el dinamismo misionero. Una iglesia quieta no es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia en movimiento. Él la ha llamado en salida, en actitud misionera siempre. Y si no entendemos ese llamado del Señor hoy, corremos el riesgo de ser infieles a la misión y por nuestra torpeza constatar que nuestra iglesia se hace aquí en el territorio cada vez más irrelevante. Una iglesia que no es misionera, es una iglesia decorativa, que si acaso tendrá un puesto en la cultura, pero de eso a nada es lo mismo. Y es que ese es el paso que hay que dar, de una iglesia, parte del paisaje del territorio, a una iglesia de Jesucristo que cambia la mente, el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo para hacer andar la obra del Señor. Entonces eso quería yo destacarlo. Yo quedo sorprendido en realidad de la respuesta, superior a la del año pasado. Mucha mayor presencia. Por eso, además, me reafirmo en lo dicho ayer. Así como el Papa, bueno, ahora esto le añado este elemento. Así como el Papa Juan Pablo II, que recibió muchas críticas al comienzo, cuando están preocupadas que dé el paso para adelante. Eso queda como el presidente Samper en el discurso de posesión, ¿no se acuerdan? Que él dijo: el país está al borde del abismo y conmigo daremos un paso adelante. Me quito de aquí mejor. Decía, cuando el Papa Juan Pablo II comenzó a visitar países, ¿no?, llamado por eso el Papa viajero, lo criticaban en Roma, la curia, diciendo: bueno, ¿y quién va a atender esto aquí si usted vive saliendo? Y él respondió: es que en Roma no cabe todo el mundo.
Bueno, parafraseando esa idea del Papa, la diócesis no cabe en un salón como estos. Por lo tanto, esta riqueza no puede quedar reservada a pocos. Hay que comenzar a reproducir en cada ambiente de la diócesis. Como les decía, de Huachaca hasta Sitio Nuevo, Palermo, de Santa Marta hasta Algarrobo y Zapayán, todo el territorio de la diócesis debe vivir este mismo dinamismo de formación y misión, de formación, comunión y misión, digamos. Y ese mismo eco hicieron llegar hasta nosotros el grupo de personas que de la zona del río se reunieron el sábado en Cerro de San Antonio. Mandaron un video. Y ustedes saben que los samarios cuando hablan, ¿no? Entonces una señora, o magdalenenses, una señora por allá gritó, que no sea el último, que no sea la última vez que vaya el padre Juan José y que dirija el momento de formación bíblica y demás. Y es que en nuestros pueblos necesitamos también la formación bíblica, la formación pastoral, la formación litúrgica, que son los dos grandes temas de la semana. Yo tengo la idea, vamos a ver si se puede lograr, que nuestro plan pastoral que está en camino no sea de contenidos raros de pastoral, sino de palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que marque el camino y que nos reunamos en pequeñas comunidades para orar, leer, meditar, vivir la palabra de Dios. No vamos a hacer subsidios raros de cosas extrañas, de cosas sociológicas, eso no. Hay que acercarse a la realidad, pero con mirada de fe y con la palabra de Dios. Y si podemos, ya estamos en algunos contactos para reunir apoyo, para traer 5,000, 10,000 Biblias y llenar la diócesis de palabra de Dios. Empezando por las zonas del río que están en directo desafío con sectas que van entrando con otras motivaciones, no propiamente digamos, con las motivaciones adecuadas. No vamos a distraernos con lo que ellos hacen, sino a concentrarnos en lo que nosotros debemos hacer. Bueno, y para terminar, quería también recordarles que ahora la semana continúa en los arciprestazgos, si pueden participar. En la parroquia Jesús de la Divina Misericordia del Cisne se va a reunir el arciprestazgo Betania con parroquias de la zona, ¿no? Del 11 de noviembre, San Vicente, de El Cisne, de Bonda, de Huachaca, de Mamatoco. Ahí va a haber dificultades. Mamatoco está en fiesta patronal, Huachaca está bastante lejos como para que vengan, pero bueno, al menos los que estén allí cerca. Ese es un centro de encuentro a las 7 de la noche, desde mañana hasta el viernes. Luego el Seminario Mayor San José, aquí mismo, Colegio Diocesano, Seminario, vamos a tener encuentros también a partir de las 7:30 de la noche, ¿verdad? 7:30 de la noche, ahí será mucho más corto, 1 hora, y aquí estaremos también durante esos días con los arciprestazgos Jesús el Buen Pastor e Inmaculado Corazón de María. Ese es grande, tiene muchas parroquias. ¿Usted sabe de qué arciprestazgo es usted? Sí, ¿verdad? Corazón Inmaculado de María. Muy bien. Y luego, tercer lugar, se me fue ahora, allá. La parroquia Sagrada Familia quiso además vivir el encuentro solo con el arciprestazgo Emaús, las parroquias, y ahí van a estar, ¿verdad?
Y luego el arciprestazgo María Estrella del Mar, que corresponde a la zona del Rodadero, La Paz, Cristo Rey, Gaira, van a tener también el encuentro en María Estrella del Mar, los 3 encuentros. Y la semana termina el sábado 30 de septiembre. Yo le escribí a los padrecitos, espero que lo hayan leído. La convocación es para que el sábado en la noche, al menos este sábado, no celebren la misa dominical, sino la memoria litúrgica de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, gran amante de la palabra de Dios, y por eso se dedicó a leerla asiduamente, a familiarizarse con ella y a hacerla accesible al pueblo de Dios en una época histórica en la que había una transición importante del Imperio Romano a una apertura mayor al comienzo de la Edad Media, cuando comenzaba a utilizarse como lengua más difusa en el ambiente de la época el latín, y él advirtiendo que ya la gente no podía leer el griego, ni el hebreo, ni los pequeños fragmentos de arameo de la Biblia, y temiendo que por esa limitación perdieran el acceso directo a la palabra, la tradujo al latín integralmente. Y esa traducción permitió que muchas generaciones durante muchos siglos pudieran tener acceso a la palabra, a la lectura de la palabra. Y mucho tiempo después, en el siglo XVI, cuando la Iglesia, en reacción a la reforma de Lutero, convocó a obispos de todo el mundo en Trento, en Italia, en ese momento la Iglesia decidió esa versión como la versión oficial de la palabra de Dios para uso litúrgico, para uso, digamos, oficial de la Iglesia. Así que es una traducción que trascendió el tiempo y que marcó profundamente la vida de la Iglesia. Entonces, como es obra de Jerónimo, a Jerónimo se le acoge en la Iglesia, como siempre hay que hacer un giro para decir la cosa, porque uno no va a decir patrono de la Biblia. ¿Cómo va a ser patrono de la Biblia? Pero sí es el patrono de los amantes de la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios. Hay que hacer una frase larga. Pero bueno, esa es digamos, el gran servicio de Jerónimo. Y por eso hemos querido que, ya que cae sábado esta vez, y como normalmente la liturgia del sábado se pierde, porque no vamos temprano a la misa, sino que vamos en la tarde y ya la del domingo, que al menos esta vez celebremos la memoria de San Jerónimo, para darle cierre a la semana de la liturgia y de la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias, ya nos hemos extendido mucho. Una pregunta nada más. ¿Cuántos ciclos hay en la liturgia? ¿Cuándo se lee en la iglesia el Evangelio de Juan de manera prioritaria, extendida? ¿A partir de qué semana de la Cuaresma? Más o menos desde la cuarta, quinta. Ahí ya no soltamos no se suelta San Juan hasta toda la Pascua. ¿Y cuándo se lee el Evangelio de Marcos? La pensó mucho cuando ya oyó el resto. Muy bien, muchas gracias. Señor esté con ustedes.